Bueno, el camino que vamos a recorrer es el camino que nos lleva desde Evangelii Nunciandi hasta Evangelii Gaudium. Es un camino, ese término ya nos es conocido a nosotros por lo que hemos venido compartiendo en el diplomado. Un camino que es un recorrido, que tiene un inicio, que tiene un desarrollo, que tiene momentos de dificultad y momentos en que las cosas funcionan bien y que tiene un destino, que tiene un propósito. Entonces, ese es el camino que vamos a ver y que tiene su inicio realmente, como lo escuchamos en la primera sesión, con el Concilio Vaticano II. Papa Juan XXIII que convoca a la Iglesia a un concilio y que ese concilio se plantea básicamente como dos preguntas. Iglesia, ¿quién eres? E Iglesia, ¿cuál es tu misión? Y lo quiere hacer en un contexto muy particular, muy específico, muy concreto. Es la década de los años 60, una década muy importante en la historia de la humanidad, del siglo XX y de ahora. La década del siglo XX nos muestra una situación muy, en la década de los 60, perdón, nos muestra una situación muy particular. Es una década en la que se empieza a hablar en América Latina, bueno, para América Latina, del desarrollo y alrededor de esa concepción de desarrollo que se tiene, viene entonces todo un problema de la planificación familiar, de la disminución de la población, de la liberación sexual, de la revolución femenina y también de la revolución armada, del conflicto que se va dando entre los grupos, entre los diferentes grupos que quieren instaurar una nueva forma de gobierno, de Estado. Esa década del 60 es una década muy importante y tiene que ver, va a tener una influencia muy significativa en lo que tiene que ver con el concilio y lo que va a hacer. Ese inicio es un inicio agitado, es un inicio que tiene cierta perturbación en la vida social. El Papa Juan XXIII fallece y empieza entonces Pablo VI. El Papa Pablo VI que enfrenta esta situación de, de esa década y entonces frente al tema del desarrollo, a una concepción equivocada del desarrollo, nos va a proponer la Populorum Progressio, en la cual va a hablar de que el desarrollo realmente es el pasar de condiciones de vida menos humanas a más humanas, no solamente un problema de tipo de indicador económico, sino de una concepción también de la persona, de la sociedad. Y frente al tema del control natal y todo lo que vino con ello, lo Humane Vitae. Al sínodo, al concilio, perdón, al concilio Vaticano II, año 65 que termina, la Iglesia de América Latina en el año 68, entonces se preocupa por, si quieren avanzar a la siguiente diapositiva, pero van dándole el pasito como yo voy diciendo, por favor. Es un camino de conversión pastoral. Ahí nomás, exactamente. Entonces, Medellín 68, la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano se preocupa por aplicar lo que dijo el Vaticano II a América Latina y dice en la actual transformación de América Latina. Ahí vamos a encontrar unos aportes muy importantes. Tenemos el siguiente paso del camino. Entonces viene el Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, Sínodo del 74, 10 años después del Concilio Vaticano II, y el Papa entonces, Pablo VI, va a hablarnos del anuncio del Evangelio para el hombre moderno, para evangelizar al hombre moderno. Si quieres dar el siguiente, viene unos años después, Puebla, también, tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, donde los obispos de América Latina, después de un proceso de consulta y de reflexión, intentan aplicar la Evangelii Nunciandi a la realidad de América Latina. Y surge ahí, así como Evangelii Nunciandi es un documento sumamente importante para la pastoral. También Puebla, para nosotros, es un documento muy importante para cualquier agente de evangelización. Por favor, el siguiente.
Viene Santo Domingo. Aquí hay un periodo muy importante porque termina el pontificado de Pablo VI y se inicia el pontificado de Juan Pablo II. Y entonces se ha iniciado, ¿no? En Puebla, se inicia ese pontificado de Juan Pablo II y se va a desarrollar y va a tener un punto muy importante ahí entre el periodo de Puebla y Santo Domingo. Es el momento en el cual el Papa Juan Pablo desarrolla una buenísima parte de todo su pontificado y va a desarrollar toda una serie de documentos que van en la línea del Concilio Vaticano II, tratando de profundizar, de aplicar, de poner en práctica sus enseñanzas. Santo Domingo se encuentra con un contexto muy particular. Es la celebración de los 500 años de América Latina, de la evangelización de América Latina. Y eso suscita el surgimiento de nuevos actores. Los grupos indígenas, aborígenes, toman conciencia de su papel, de su situación, y entonces empieza un momento de resurgimiento de ellos, de reconocimiento, de plantearse ante la sociedad. Igual ocurre con los grupos afroamericanos y con otras minorías. Y eso es el ambiente en el cual se desarrolla Santo Domingo. También un momento de tensión que se daba en algún momento por algunas circunstancias que tenían que ver con la teología de la liberación y con diferentes movimientos, influencias que querían marcar una pauta dentro de la conferencia. El Papa Juan Pablo tiene un papel muy importante ahí en su discurso inaugural. Viene luego el periodo de preparación del nuevo milenio. Si quieren, la siguiente etapa, por favor. Siguiente paso del camino. Y en ese periodo de preparación del, del siglo XXI, del nuevo milenio, hay una serie de documentos también muy importantes del Papa Juan Pablo II y sobre todo unos acontecimientos muy interesantes que fueron los sínodos que se hicieron en en toda, en todo el mundo, alrededor de la nueva evangelización, que fue uno de los temas que nos propuso. Aparecidas, nos encontramos entonces Brasil, cuarta conferencia general del episcopado, un ambiente diferente, un ambiente marcado ya más bien por la presencia y la influencia de los medios de comunicación social muy fuerte, Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un desarrollo de la ciencia y la tecnología muy importante que nos empiezan a hablar precisamente del surgimiento de una nueva sociedad, de una nueva época, de una nueva cultura. Y ahí se escribe el concepto y la reflexión de Aparecida. Y luego llegamos entonces al otro tema de nuestra reunión de hoy, la Evangelii Gaudium, 2013. Miren que estamos en el año 2020. Estamos para cumplir 55 años del Vaticano II y 45 de Evangelii Nuntiandi. Es una época muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, hemos mencionado unos papas, unos pontífices, unos guías que nos han conducido a la iglesia durante estos años, durante este camino. Han sido como los que van abriendo el camino y que van señalando por dónde debe ir la iglesia. Miremos, demos una miradita rápida, por lo menos, que yo quisiera destacar y quiero insistir, quiero mostrar es una visión desde el punto de vista de un laico. Entonces, en Vaticano II, ya dijimos, ya escuchamos algo, yo quisiera destacar tres ideas de Vaticano II. Por favor, una que se mencionó ya, pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, donde todos nosotros tenemos un papel, una vocación. Todos somos llamados a la santidad y tenemos una misión de evangelizar con diferentes estilos de vida, pero con la misma misión. Una iglesia que entre en diálogo con el mundo, que quiere precisamente penetrar y dejarse interrogar y aportar a la ciencia, al mundo, a la construcción que se está desarrollando en la cultura, en la ciencia, en la tecnología. Y uno que es muy importante para este diplomado, el papel del laico como un actor, como lo mencionaron en la reunión anterior, un laico que es protagonista también de la evangelización, que por el bautismo entonces recibe ese triple ministerio de sacerdote, profeta y rey y lo hace precisamente activo en la tarea de la evangelización. De Medellín podemos ver, por favor,
También yo destacaría por lo menos tres aportes muy importantes. Medellín, promoción humana. La promoción humana que es clave en un continente que se mueve en la pobreza, donde hay desigualdad, donde hay grandes sectores de la población que están al margen de los beneficios de la sociedad. Ese es un aporte muy importante y va a tener su repercusión en todo el camino. El otro aporte de Medellín, la opción por los pobres, opción preferencial por los pobres. Es desde ahí que se quiere hacer la realidad de la evangelización. Y la tercera, el tema de la liberación cristiana. Recordemos que estamos hablando, decíamos ahora que en esa década es una década en la que hay de mucha agitación política. Es cuando está el tema de Vietnam, que influye en todo el mundo y que en América Latina tiene su repercusión entre nosotros, en la mayoría de los países, y eso va a generar toda una reacción muy importante y muy fuerte en el campo político. El tema de los programas de desarrollo para nuestros países con las limitaciones que decíamos ahora. Viene luego entonces de Evangelio Nunciante. Vamos a decir algunas cosas, pero mencionemos tres aportes por lo menos de ella. Un primero que me parece a mí clave, importantísimo, es recordarnos que la iglesia es evangelizadora. Su misión es ser evangelizadora, la razón de ser de la iglesia. Otro aporte importantísimo de Evangelio Nunciandi es que la evangelización tiene que ser una evangelización que penetre la cultura. Estamos surgiendo, hay un cambio de cultura muy importante. Y si no se toca la cultura, la evangelización, nos va a decir el Papa Pablo VI, es superficial, se cae, no tiene raíces suficientes. El tercero es el tema del testimonio y la espiritualidad. Pablo VI, como veremos tal vez un momentico más adelante, nos va a insistir en la importancia, lo decía el padre Álvaro hace unos minutos, el testimonio como elemento clave, como primer elemento de la evangelización. Y ahí estamos todos involucrados, sacerdotes, eh, presbíteros, religiosos, vida consagrada, los obispos, el papa, el testimonio de cada uno de nosotros. Y sabemos lo que pasa cuando falla ese testimonio. Lo estamos viviendo en algunos momentos. Y el otro elemento muy importante de Evangelio Nunciandi es la evangelización requiere una espiritualidad. Si no hay una espiritualidad, si no hay un estilo de vida, difícilmente la evangelización tendrá impacto realmente. Puebla, miremos de Puebla qué nos dice Puebla y qué nos aporta Puebla. Por lo menos dos o tres ideas que me parece que son importantes. Una, la idea de comunión y participación. Esa iglesia que es pueblo de Dios, que tiene una misión de evangelización, vive y debe ejercer permanentemente la comunión, igual a la comunión trinitaria, una comunión entre todos los que somos evangelizadores. Y la participación. Y este es un elemento muy importante de Puebla, la participación de todos. Viene luego el otro elemento, es ese trabajo que se hizo en Puebla de la visión pastoral de la realidad, la interpretación de los signos de los tiempos. El primer capítulo del documento, la primera parte del documento de Puebla, de sus conclusiones, es un ejemplo muy interesante de la necesidad de analizar la realidad social, la realidad económica, política, cultural, ecológica, como está haciendo el Papa Francisco actualmente. Entonces, esa visión pastoral de la realidad y como tarea de toda la iglesia es un elemento también muy importante. El otro tiene que ver con las opciones pastorales. Si queremos una conversión pastoral, no podemos seguir haciendo lo que siempre hemos venido haciendo. Necesitamos hacer unas opciones. Y Puebla señala varias opciones que son muy importantes. Una que quisiera destacar y que tiene que ver con lo que va a ser en este módulo, la última parte, el tema del plan, de la planeación pastoral, de la pastoral de conjunto, de la pastoral orgánica. Esa es una opción muy importante y entonces nos va a decir allí en el 1306 y 1307 de que toda la orden evangelizadora, las opciones que se vayan a tomar deben ponerse en práctica mediante un plan y un plan que se ha hecho de manera participativa, tomando en cuenta las experiencias, tomando en cuenta el análisis de la realidad, tomando en cuenta desde la visión de cómo Jesucristo mira la realidad, esa misión que tenemos, cómo la realizamos. Viene luego aquí que es importantísimo
destacar los aportes de Juan Pablo II, un pontificado de casi 30 años, que tuvo la riqueza de regalarnos 14 encíclicas, 15 exhortaciones. Entonces, un pontificado muy rico. Miremos qué nos aporta algunas cositas de lo que Juan Pablo, por lo menos, es muchísimo. Habría mucho, sería todo un curso para poder conocerlo, pero de él destaquemos algo. Son 3 aportes los que creo que podemos mirar ahí de Juan Pablo. Por un lado, el mandato misionero. Recalcar el Papa en Redentoris Missio la importancia del mandato misionero como tarea fundamental de la Iglesia. Y un mandato que tiene que ver también con la misión Allentes. Y ahí hay una idea muy importante que va a permear el pensamiento de Evangelii Gaudium de Santo Domingo de Aparecida, el tema del reino de Dios. Otro elemento muy importante de Juan Pablo II para hay muchos, pero aquí para este diplomado, su reflexión, su orientación sobre los fieles laicos cristianos, la Christi Fieles Laici. La vez pasada hubo una reflexión sobre ese tema. Es un tema muy rico, eso merecería esa misma exhortación, un, todo un curso realmente para poderlo trabajar. Pero allí lo importante de esto es la misión de los laicos, principalmente en el mundo. Y entonces es aquella frase famosa de que el laico es ciudadano en la iglesia y partícipe en el mundo como un actor importante. El otro elemento muy importante del Papa Juan Pablo que va a marcar estos años es el tema de la nueva evangelización. Un tema que empezó en octubre en Haití, en 1983, y que poco a poco él fue desarrollando, reflexionando y en diferentes momentos invitándonos a una nueva evangelización que le puso 3 características: nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión, como elementos importantísimos de la evangelización. Santo Domingo, 1992, convocada precisamente por el Papa Juan Pablo y teniendo en cuenta esa nueva cultura que estaba surgiendo. Miremos qué nos dice Santo Domingo, qué nos aporta la cuarta conferencia de Santo Domingo. El tema de Santo Domingo inicialmente se propuso que fuera nueva cultura, nueva evangelización, pero el Papa Juan Pablo dijo, no, en América Latina es muy importante que también esté presente la promoción humana, porque es un continente que necesita que haya una reflexión y una presencia por parte de la Iglesia en la acción para lograr esa promoción humana, para resolver la situación de inequidad, de injusticia, de pobreza que vive la mayor parte del continente. Entonces, quedó así el temario. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. En nueva evangelización, entonces, hay un trabajo muy interesante de análisis de cómo se pone en práctica esa nueva evangelización en América Latina. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una reflexión interesante con respecto al papel de los laicos y al papel de los movimientos eclesiales y demás. Está también el tema de los nuevos signos de la promoción humana. Entonces, nos va a mencionar cómo hay, por esa evolución, por ese cambio de cultura, han aparecido nuevas formas de pobreza que reclaman la acción de la Iglesia en la promoción humana. Y en el tercer elemento, cuando se habla de la cultura cristiana, que más bien se habló de inculturación del Evangelio, entonces el tema de la nueva cultura se reflexiona y será un tema muy importante también para este diplomado, el tema de la cultura urbana, que es un tema clave y que tiene que ver con el plan de pastoral, con el plan de evangelización de la arquidiócesis. Viene luego, después de unos años, Aparecida, donde ese cambio de cultura se ha ido acentuando y aparecen nuevos fenómenos que van a ser un reto, sobre todo la influencia de las redes, la influencia de Internet, la influencia de todas estas tecnologías de la información y comunicación que llevan a que la persona casi que pierde el sentido de la existencia. Entonces,
Aquí hay, pienso yo, tres ideas que son muy importantes. La primera, el encuentro con Jesucristo. Ese es un aporte precisamente del Sínodo de América que se realizó en 1997 en Roma, parte de todos los sínodos que hizo el Papa Juan Pablo para cada uno de los continentes. El encuentro con Cristo como condición fundamental de la evangelización y de todo el proceso de conversión pastoral. Otro aporte fundamental que está relacionado con el anterior es el de los discípulos misioneros. Quien tiene el encuentro personal con Jesucristo tiene dos opciones: o lo acepta y se hace su discípulo o lo rechaza. Pero aquel que lo acepta se convierte en un misionero porque es la alegría de encontrar y de vivir esa experiencia. Y el tercero, que me parece muy importante en Aparecida porque apenas solamente en el documento de los laicos se había trabajado más esa parte de la formación de los laicos específicamente, particularmente. Y aquí hay un itinerario formativo de los discípulos misioneros muy importante, sobre todo teniendo en cuenta un numeral, un punto que es el tema aquel de aquellos que se han ido de la iglesia muchas veces porque no encuentran un ambiente favorable, unas respuestas adecuadas a sus inquietudes. Y entonces hay una tarea muy importante de todos los laicos. Y llegamos a Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, 2013, que toma, como él dice en el comienzo de esta exhortación, él aceptó escribir esta exhortación posinodal del sínodo del 2012, porque había sido convocado por Benedicto XVI, que debía ser quien había hecho esta exhortación, pero él escribe con mucho gusto y entonces este Evangelii Gaudium se convierte en lo que han denominado muchos como en su plan de pontificado, su plan de gobierno, diríamos, en el caso de un gobernante. Y ahí yo destacaría por lo menos tres ideas que me parecen que son muy importantes y sobre todo significativas para este diplomado. La primera, la alegría de evangelizar. El encuentro con Jesucristo genera alegría y entonces quien ha tenido el encuentro personal con Jesús quiere compartir esa alegría con los demás. El segundo, la invitación a una transformación misionera de la iglesia. Si queremos responder a los retos del mundo, tenemos que hacer una transformación misionera. Y otro elemento muy importante es rescatar y volver a insistir en el tema de la dimensión social de la evangelización como una tarea importantísima de la labor misión evangelizadora. Si no hay esa dimensión social, nos va a decir el Papa, recordando algo que también había dicho Juan Pablo II, la evangelización queda coja, no está suficientemente sólida. Por favor, pasemos al siguiente. Entonces, llegamos entonces, vamos a mirar qué es Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, la evangelización en el mundo moderno, que se escribió en el año, ese fue el sínodo, la tercera Asamblea General del Sínodo de Obispos. Vale la pena destacar aquí que el Papa Pablo VI establece el tema de los sínodos de obispos para, como una forma de esa colegialidad, una forma de ese pueblo de Dios que se reúne por lo menos con los obispos para reflexionar sobre los temas. Y esa nos va a llevar, por favor, al siguiente, que es a la exhortación apostólica. En los sínodos le dan una pista al Papa para que escriba esa exhortación. La exhortación tiene entonces el título La evangelización en el mundo contemporáneo. Y la Evangelii Nunciandi empieza con tres preguntas en el número 4 que son muy fuertes. Tienen ustedes ahí la primera. ¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? Miren que está la palabra eficacia. La palabra eficacia puede ser que en la Biblia en algún momento aparezca, pero tiene un sentido un poco diferente del que se plantea aquí. La palabra eficacia que se señala acá tiene el sentido de la Biblia, pero también tiene un sentido propio de la cultura moderna, de la cultura que busca que haya un cambio. Y entonces, aquí es una pregunta fuerte.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos convencidos de que esa palabra, que la palabra de Dios, la buena nueva, es capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre. Si no la sacude, difícilmente podrá haber una conversión. La segunda pregunta es muy fuerte también y nos dice si podemos, si esa palabra tiene la fuerza para transformar al hombre de hoy. Y la tercera, ¿con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que la palabra, para que la evangelización, para que su poder sea eficaz? Miren que la palabra eficaz, eficacia aparece, la palabra transformar y la palabra métodos, que tiene que ver, vamos a ver que eso aparece luego con el tema de la nueva evangelización. La pregunta que se hace Juan Pablo II va a ser en ese sentido. ¿Cómo hacemos para que haya realmente una transformación? Entonces va a hablarnos del ardor misionero, de los nuevos métodos, de las nuevas expresiones. Pero viene una pregunta más, si quieren la siguiente. Añade esto. En este ciclo de la historia, estamos en el número 4, la iglesia, aquí se repite otra vez la pregunta del concilio, es la iglesia, nosotros, ese pueblo de Dios, sacerdotes, profetas, sacerdotes, presbíteros, obispos, todos nosotros es como iglesia somos más o menos aptos para anunciar el evangelio y para inserirlo, para insertarlo en el corazón del hombre con estas condiciones: convicción, libertad de espíritu y eficacia. Aquí hay una pregunta importantísima, esas 4 preguntas que merecen como una reflexión, una revisión de parte de todos nosotros. Por favor, la siguiente. Pero el Papa Pablo VI, en el numeral siguiente, nos da una respuesta. Sí, sí, este mensaje, y entonces es su expresión, su manifestación de fe, es necesario, es único y no puede ser reemplazado por nadie. Y no permite que nosotros seamos indiferentes, que hagamos sincretismo ni que lo acomodemos. Es un mensaje tan exigente que nos llama y que nos invita a que seamos coherentes, a que lo respetemos, porque representa la belleza de la revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La siguiente. Y entonces este mensaje lleva consigo eso que nos anotan y que hemos escuchado ya en el Padre Fidel, en el Padre Álvaro, de esa sabiduría, que no es la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Y entonces es la verdad. Y esa verdad invita, nos llama a que nosotros, a cualquier seguidor de Jesús, estemos dispuestos a dedicar todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, y si es necesario, a consagrar la propia vida. Entonces, aquí vemos las palabras del Papa Pablo VI que nos invitan, que son motivadoras, que son exigentes para nuestro compromiso. Por favor. El contenido de Evangelii Nunciandi son estos 7 capítulos. Hay una introducción, una primera parte de Cristo evangelizador a la iglesia evangelizadora, luego la pregunta, esa pregunta tan importante, ¿qué es evangelizar? Y hay que precisarlo porque había confusión en algunos momentos sobre qué era eso. ¿Y cuál es el contenido? ¿Cuáles son los temas? ¿De qué habla la evangelización? ¿Y cómo se lleva a cabo? Y aquí entonces entra precisamente las diferentes vocaciones, llega también el tema de la familia, el tema de los laicos. ¿Y quiénes son los destinatarios? Entonces aquí nos va a invitar también el Papa a revisar quiénes son, a quiénes se dirige ese mensaje y quiénes son los que tienen que desarrollarlo. Y entonces aquí nos va a proponer y nos va a recordar precisamente, nos va a invitar en ese sentido. Y el 7.º capítulo, el espíritu de la evangelización. ¿Qué es lo que anima a esa evangelización? Y hay una conclusión. Un detalle, simplemente como detalle, porque quiero mostrar cómo en ese camino de transformación de conversión pastoral se ha venido dando un giro muy importante y que culmina precisamente con Evangelii Gaudium. Cuando miramos las citas de Evangelii Nunciandi,
Hay un total de 135 citas. Hay que anotar también que las citas se hacían en este momento era a pie de página. Y entonces, ¿cuáles son las principales fuentes? Pues la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. 87 de las 135 vienen de la Biblia. Del Vaticano II, de los documentos del Vaticano II, hay 30. Del Sínodo de 1974, o sea, el que iluminó al Papa para hacer esta reflexión, 4. Y del mismo Pablo VI, 4. Hay dos que me llamaron la atención, dos referencias, son las únicas que hay de relación con América Latina, y son cuando el Papa Pablo VI visitó a Colombia. Dos referencias, dos textos, dos frases que él pronunció aquí en Colombia. Por favor. Entonces, el Papa va a tratar de responder esas preguntas que nos decía anteriormente, que esas 3 o 4 preguntas que anunciábamos que él nos proponía en el número 4. Entonces, la eficacia de la palabra. Entonces, nos va a decir que es Jesucristo, el primer evangelizador. Y Jesucristo anuncia el reino de Dios. Y entonces, eso es tan importante que todo lo demás queda por añadidura. Si eso nos lleva a que nos convirtamos a Jesús y aceptemos su buena nueva, que es el anuncio del reino, todo lo demás es secundario. Es el número 8. Nos va a decir también que el núcleo de esa tarea, de esa fortaleza de la palabra, esa capacidad que tiene la palabra para convertir el corazón del hombre, es porque Jesucristo anuncia la salvación. Es porque Él nos libera del pecado y del maligno. Y entonces aquí viene esa conexión que va a tomar el Papa Francisco. La alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él, de verlo, de entregarse a Él. Ese es el núcleo, y aquí está uno de los elementos centrales de la tarea que no podemos olvidar. Nos va a decir entonces, como una primera indicación de la evangelización, si una persona acoge con sinceridad la buena nueva, si la acepta, entonces va a constituir una comunidad que va a ser a su vez evangelizadora. Aquí hay un indicador muy importante de la evangelización. Si la evangelización se realiza bien y está produciendo el cambio, si es eficaz, si está transformando, nos va a llevar a que los que hemos aceptado la palabra del Señor, su propuesta, conformemos una comunidad que es evangelizador, es decir, que anunciamos también el Evangelio. Por eso entonces nos va a decir que esa tarea es una tarea de la iglesia, porque hay una conexión muy profunda entre Cristo, la iglesia y la evangelización. No se puede hacer aparte de ella. Esta es una llamada precisamente para a veces algunas tentaciones que se tienen de hacer una supuesta evangelización sin tomar en cuenta lo que la iglesia dice, lo que la iglesia propone a través del magisterio pontificio, el magisterio de cada uno de los países. Pasemos a la siguiente, por favor. Nos va a decir ahora qué es evangelizar. Estamos tomando algunas apartes de la exhortación. Y entonces nos va a decir que evangelizar es exactamente eso, es llevar la buena nueva para transformar. ¿Desde dónde? Desde dentro. No es desde afuera, es desde dentro. Por eso el tema de que si no es capaz de mover el interior de las personas, no logra realmente transformar y renovar a la misma humanidad. Nos va a decir entonces que todo lo que busca la evangelización es exactamente eso, que con el mensaje, con la fuerza que tiene esa palabra de Dios, convirtamos la conciencia personal y colectiva de los hombres y también que convirtamos, que cambiemos, que impactemos, que transformemos la actividad en la que estamos comprometidos, nuestra vida, el ambiente. Ahí está nuevamente el tema de la cultura, que es el punto que sigue. Entonces,
Aquí nos está diciendo el Papa un elemento muy importante, que es el tema de la evangelización de la cultura. Este es el número 19, para mí uno de los retos y de los números más inspiradores que tiene la exhortación Evangelii Nunciandi. Si no, y el reto está aquí, ¿cómo alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio? Alcanzar y transformar, eso supone el diálogo que decíamos, importantísimo con el mundo, para poder captar el sentido, la significación de estos elementos, los criterios de juicio, que son los que nos llevan en un momento determinado a decir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y entonces el Evangelio tiene algo que decir allí. Los valores determinantes, que son los que guían las conductas de las personas. Aquí está un elemento interesante que viene desde Gardner Spes y que tal vez se mencionó en alguna de las sesiones anteriores, el tema que tiene que ver con el presente, con la cultura, de la relación del hombre de cada uno de nosotros con los demás, de la relación de cada uno de nosotros con la naturaleza, de la relación de nosotros con Dios y de la relación de nosotros con nosotros mismos. Ese conjunto de relaciones son los valores determinantes, los que definen el comportamiento de las personas. Los puntos de interés, los que mueven a las personas en un momento determinado a ir en una dirección o en otra. Las líneas de pensamiento que inspiran, que animan, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad. Alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los modelos de vida de la humanidad que nos transmiten precisamente los medios de comunicación social, la televisión, que están en contraste esos criterios, valores, puntos, líneas de pensamiento, fuentes y modelos de vida que están en contraste con lo que Dios quiere, con la propuesta de Dios, con el plan de Dios que nos quiere libres del pecado, libres del maligno, viviendo con alegría, actuando y sirviendo a todos los que nos rodean. Ese es el designio de la salvación, que todos nos salvemos. Como dice Jesús, he venido para que todos tengan vida y tengan vida en abundancia. Ahí está el mensaje. Entonces aquí encontramos uno de los retos más fuertes que tenemos nosotros en la evangelización. Nos sigue diciendo entonces el otro criterio que ya hemos mencionado de la evangelización, un indicador de la evangelización. Si la evangelización se está haciendo bien, el evangelizado evangeliza. Y aquí está, como dice ahí el Papa, la piedra de toque. Esa es la que nos permite decir si esto está funcionando bien o no está funcionando bien. Si el evangelizado evangeliza. Y aquí entonces tenemos que preguntarnos a veces nosotros mismos, ¿qué pasa con nuestras parroquias? ¿Qué pasa con nuestros... Sí, pensemos en nuestras parroquias, que es el espacio en el que más nos movemos nosotros. Cuando vemos tantas personas que cuando se pide una colaboración, una ayuda, no lo hacen. O lo que anotaba el padre Álvaro hace unos minutos, el tema de la evangelización de la familia, que los padres muchas veces han dejado la tarea de evangelizar a sus hijos, al colegio, a otras personas, y no lo hacen ellos, no lo hacemos a lo mejor nosotros. El evangelizado evangeliza y forma comunidad son dos indicadores de que la evangelización va bien. En el siguiente número el Papa ahí en esta que estamos diciendo, que entonces la evangelización es algo complejo, tiene muchas dimensiones, tiene varias tareas, varios retos, elementos que tenemos que tener presentes. Uno, la renovación de la humanidad, ese es nuestro propósito, esa es la tarea que nos propone el Señor, contribuir a la renovación de la humanidad para que todos vivan, conozcan, acepten el reino de Dios y podamos vivir como Dios quiere que vivamos. La validación requiere el testimonio de todos nosotros, en la vida cotidiana, en lo sencillo, en lo que hacemos cada día. El testimonio, que es el que nos permite que los demás crean, que se pregunten por qué esas personas viven alegres, por qué esas personas sirven, por qué esas personas actúan de esa manera. Algo hay que los hace diferentes. También el anuncio explícito. El anuncio explícito es fundamental, no es solamente el testimonio, ese es el primero, pero el anuncio explícito, completo, claro, es fundamental. La adhesión del corazón, la adhesión del corazón que es la que nos permite a nosotros decir, te acepto, Señor, reconozco
que soy pecador y quiero que tú me liberes. Esa adhesión al corazón, ese discípulo que dice, te amo, Señor. La entrada en la comunidad. Como ya decíamos, el otro indicador. No podemos ser cristianos individuales. Somos cristianos de comunidad, de grupo. Y por eso me parece tan importante y tan interesante que en este diplomado se esté trabajando en ese sentido. La acogida de los signos, es decir, la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, esa capacidad de estar mirando realmente qué ocurre en la realidad, porque si no, ¿cómo vamos a dar respuesta a las inquietudes, a las preguntas, a los temores que tienen las personas que se acercan a la iglesia? Entonces, la acogida de los signos de los tiempos. Y el tema, por ejemplo, ahorita uno, cuando estamos en esta situación de pandemia, vemos tantos mensajes que nos llegan, a veces con mucha desesperanza, u otros con unas situaciones alarmantes, dramáticas, de que se va a acabar el mundo, de que va a pasar mil cosas, y como que no tuviéramos esperanza, siendo que los cristianos tenemos una razón muy importante, la promesa del Señor de que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, para lo cual sé que va a haber un momento en este curso que podamos profundizar, van a poder profundizar sobre ese punto. Y el otro, las iniciativas del apostolado. Se requiere, y lo va a decir el Papa Francisco, cómo cuando volvemos a buscar la fuente de la evangelización van a surgir una serie de iniciativas muy interesantes, muy valiosas. Y aquí en este momento que estamos viviendo, pues se han visto algunas que son nuevas. Por favor, la siguiente. Entonces, decíamos de la clara proclamación, del anuncio explícito de la persona de Jesús y de Jesús hecho hombre, muerto y resucitado. Las tres dimensiones son muy importantes. Hecho hombre, y se encarnó como nosotros, que murió, pero que resucitó. Y que este misterio pascual es el que nos anima, es el que nos da la gracia y que nos manifiesta la misericordia de Dios, es el que nos da fortaleza. Y entonces de esa manera, esa es la base, es el centro y el culmen de la tarea evangelizadora. Para que la palabra tenga fuerza, tiene que estar centrado precisamente en la persona de Jesús, hombre muerto y resucitado. Decíamos del testimonio, mirábamos ahorita, y es el primer medio de evangelización, nos va a recalcar el Papa Pablo VI, nos lo va a repetir muchas veces el magisterio de la Iglesia. Y de una vida sencilla, entregada, viviendo los valores del Evangelio, tratando permanentemente de reconocer en el hermano al prójimo que queremos servir y sirviéndolo con mucha generosidad, con un celo sin límites, buscando siempre el bien común, preocupándonos para que todos tengan las condiciones de vida que les permitan vivir como hijos de Dios. Y entonces nos sigue diciendo el Papa en el número 66 de que todos estamos llamados a evangelizar, pero tenemos diferentes tareas evangelizadoras. La reflexión que escuchamos la semana anterior sobre los laicos, sobre la vocación y misión de los laicos, había una reflexión en ese sentido. En la evangelización, el Papa tiene un papel, el obispo tiene un papel, una tarea, el sacerdote tiene una tarea, los laicos tenemos una tarea, la vida consagrada tiene una tarea. Todos tenemos una función que cumplir, pero todos vamos en la misma dirección. Es el tema de la pastoral de conjunto, es el tema de cantar todos la misma canción, aunque cantemos con diferentes tonos. Es la orquesta, es la sinfonía que es interpretada por una sinfónica, que está interpretada por una orquesta. Es el vallenato, si quieren, en el cual todos participan y cada uno tiene su papel y cada uno canta y cada uno tiene una cuota, un aporte en esa tarea. Entonces, es muy importante reconocer eso. Y esta diversidad de servicios, sin embargo, tiene una característica, la unidad. No es que cada uno haga lo que piense, sino que esa común misión se debe realizar respetando la diversidad y la unión, la unidad, para que realmente
la evangelización tenga el impacto que espera el Señor que tenga en nuestros hermanos. Pasemos a la siguiente. Bien, quiero destacar esta partecita, número 70, con respecto a los laicos, a los seglares, los del siglo, que tiene que ver precisamente con lo que se trabajó la vez pasada y que va a ser que lo profundiza más todavía el Papa Juan Pablo en el documento sobre los fieles laicos cristianos. La vocación específica nuestra es el corazón del mundo y las diferentes tareas temporales que se dan allí, las diferentes dimensiones. Uno muy importante, el mundo vasto y complejo de la política. El Papa Juan Pablo II en algún momento dice que esta es una de las vocaciones más maravillosas que puede tener una persona. Y el Papa Francisco lo va a repetir de alguna manera. Y aquí también el Papa Pablo VI lo señala, el servicio que se da en la política. Nosotros hemos sido bastante apáticos en la política y decimos porque la relacionamos con la corrupción. Y entonces cuando nos hablan de política, pensamos que nos están diciendo que nos metamos en un mundo de corruptos, cuando lo que hay que hacer es tal vez meterse allí, pero no para ser corruptos, sino para mostrar y vivir unos valores diferentes y poner la política al servicio de la comunidad, del bien común. El mundo de lo social, de la empresa, de la comunidad, del barrio, del conjunto residencial, del servicio allí. Lo sabemos los que viven en conjuntos, lo que significa esa convivencia social muchas veces. Lo hemos visto ahora en el tema de la pandemia, de cómo a veces en algunos sitios han querido hasta rechazar a los médicos que sirven y a los que están atendiendo a los que están afectados por este virus. El mundo de la economía. Eh, Ustedes saben que actualmente, a lo mejor lo saben, el Papa Francisco está proponiendo el tema de una economía diferente, una economía con corazón, porque la economía que se tenía y que se tiene todavía no tiene corazón, tiene bolsillo, pero no tiene corazón. También tenemos un campo muy importante en la cultura, en las ciencias, en las artes. A mí me llama muchas veces la atención, y esa es parte de eso que ha dicho desde el Concilio Vaticano II, se ha venido diciendo el divorcio entre la fe y la vida. Las personas que son destacadas, los laicos que son destacados en el mundo de la cultura, de la universidad, del arte, de la educación, de las ciencias, en diferentes campos de la ciencia, de las artes, pero que cuando llegan a la iglesia olvidan y no ponen al servicio de la misma iglesia esa, esas experiencias, esas habilidades que han adquirido y a lo mejor que no llevan tampoco los valores del Evangelio a esos campos tan importantes y tan necesarios en la vida de la sociedad. Otro muy importante, la vida internacional. Hoy, por medio de las redes sociales, tenemos la posibilidad de influir en hechos y en situaciones, sobre todo en el campo de la ecología, que tienen influencia en otros sectores y en el mismo nuestro, mediante el apoyo y la cooperación mediante a través de esas redes sociales. El mundo de los medios de comunicación. Se habla de medios de comunicación de masas. Hoy hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación y de las nuevas tecnologías. Entonces ahí también hay todo un espacio importantísimo para la presencia de los laicos de aporte desde el Evangelio, aportando los valores del Evangelio, los valores de la doctrina social de la Iglesia. Otro más, también el más cercano, el de la familia, el de los amigos, el de la comunidad, el de lo más que está más cerca de nosotros, a todos y cada uno de nosotros, la educación, los niños, los jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, la vida cotidiana. Ahí está el tema del testimonio, el papel de la vocación. A veces piensan que tenemos que hacer tema, que para poder ser un buen laico hay que hacer no sé cuánto tiempo, dedicar no sé cuánto tiempo. No, se trata de poder vivirlo todos los días. El padre Álvaro nos ha venido insistiendo algo que es propio
de la espiritualidad de San Juan Eudes, de vivir, de encarnar a Jesús cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada momento está viviendo ese amor a Jesús. Pasemos por favor al siguiente. Llegaríamos entonces ahora aquí al tema de Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium entonces es la 13ª asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos. Miren que aparece la palabra ordinaria porque ha habido también asambleas extraordinarias del sínodo. Este sínodo ya viene a ser como el sínodo 25 en realidad, pero es el 13 ordinario. El tema de este sínodo que fue convocado por el Papa Benedicto XVI fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. La transmisión de la fe cristiana. Porque se constataba algo que era muy importante. En Puebla se mencionó que la evangelización es un tema de comunicación, de transmisión, de compartir un mensaje. Entonces, aquí cuando está este tema de la transmisión, ahí hay una intención, es decir, de comunicación. Cómo hacer, cómo ayudar, cómo compartir al hombre de hoy el mensaje evangélico. Cuando hay una serie de distractores, cuando hay una serie de situaciones que alejan al hombre de la persona de Jesucristo. Cuando hay muchas propuestas que aparecen atractivas y que le invitan a las personas, nos invitan a todos a tener otros estilos de vida, otros criterios, otras maneras de ver, de entender esa relación entre los hombres, la naturaleza, Dios y nosotros mismos. Y entonces el Papa Francisco, que está recientemente nombrado, establece y escribe esta exhortación, que él dice, por cierto, en un momento determinado, que sabe que los documentos no son muchas veces ya como que fácilmente se sale de ellos, como que fácilmente los dejamos de lado, pero que él, sin embargo, en esta exhortación que escribe con mucho cariño, quiere mostrar un perfil del evangelizador, un perfil de lo que debe ser la tarea misionera de la iglesia. Y entonces, el título que le coloca es El anuncio del evangelio en el mundo actual, que es lo mismo que dice Evangelii Gaudium. Y empieza, así como empezó el Papa Pablo VI, proponiendo como el tono fundamental de lo que va a ser la exhortación. Y aquí con el número 1, él va a proponernos una línea que va a estar a lo largo de todo el documento. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. La alegría del Evangelio. Entonces, ese encuentro con Jesús, hay dos elementos que son importantes, el encuentro con Jesús y la alegría que genera. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, se siente liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Esas dos últimas, por favor, son muy características de esta época contemporánea. Sabemos que estamos conectados y podemos ver a través de las redes mil cosas, inmediato, en vivo, en directo, pero las personas están muchas veces tristes, aisladas y con un vacío interior que no saben cómo llenar. Con Jesucristo nos va a decir entonces, siempre, siempre, siempre hay alegría, porque el encuentro con Él nos lleva a esa situación. ¿Quieres avanzar, por favor? El documento de Aparecida tiene otra configuración diferente de la que utilizó el Papa Pablo VI. Son 5 capítulos, pero es más extenso. Entonces hay una introducción, que es a la que mencionábamos ahorita, la cual dedica, la que marca como el tono de lo que va a ser el documento. El primer capítulo va a trabajar precisamente ese tema que está proponiendo, la transformación misionera de la iglesia. Miren que habla de conversión, pero va más allá, es transformación.
Si queremos transformar el corazón del hombre, si queremos transformar la cultura, tenemos que empezar por nosotros, transformar la iglesia y una transformación misionera. El segundo capítulo es muy importante, muy importante. Es la crisis del compromiso comunitario. Compromiso tanto en la sociedad como compromiso al interior. Y entonces ahí es donde se encuentra toda una serie de fenómenos que el Papa va a marcar y va a señalar y los va a analizar de una manera muy significativas. Principalmente va a referirse al tema de la economía. Por eso, esa inquietud que él tiene en ese momento es la que lo va a llevar a que haya convocado para este año. Se propuso inicialmente en mayo, parece que ahora en noviembre se va a hacer aquel tema de la economía de Francisco y ha convocado a unos premios Nobel, a unas personalidades muy importantes y organismos internacionales para reflexionar sobre ese punto, para ver cómo se trabaja ese compromiso comunitario. En el tercer capítulo trabaja el anuncio del Evangelio. Va a seguir mucho el pensamiento del Papa Pablo VI y de lo que se ha venido reflexionando. Y aquí va a recoger parte de esa riqueza que se ha venido dando desde Puebla, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Aquí es donde yo percibo que hay un enriquecimiento, un aporte de la Iglesia de América Latina a la Iglesia Universal. El cuarto capítulo, la dimensión social de la evangelización. Otro capítulo realmente fundamental. Es un capítulo que todos los laicos tenemos que analizarlo, profundizarlo de una manera bien radical para poder entender y movernos en esa dirección. Y el último capítulo, importantísimo, el tema de la espiritualidad. Necesitamos evangelizadores con espíritu. Ya en la Aparecida se mencionaba cómo en el número 100, el 99 de Aparecida y en el 100 se hacen un balance de la evangelización. Y entonces uno en el 100 va a decir, encontramos a veces agentes de pastoral cansados, algunos que siguen pensando con un criterio anterior al Vaticano II, preconciliares, con actitudes que no corresponden a este momento. Y entonces necesitamos unos evangelizadores con espíritu. Como detalle, y para ver un poco eso que estamos anotando de la influencia, el texto, como decía, es más extenso y por eso tiene más citas, 217 citas. Las citas bíblicas están todas dentro del texto, no están al pie. Las que están al pie son las que estoy mencionando aquí. Entonces, el Papa Francisco reconoce y toma 49 veces, menciona al Papa Juan Pablo II, aportes del Papa Juan Pablo II. Y es obvio, por lo que decíamos, 14 encíclicas, 15 exhortaciones, dan mucho material y mucha riqueza, porque él trabajó eh, para los obispos, para los sacerdotes, para la vida consagrada, para los laicos, a todos nos dedicó un documento para movernos en la dirección de la nueva evangelización. Del sínodo del 2012, los sínodos siempre entregan unas proposiciones al Papa que le pueden servir como guía para elaborar su documento. 30, 30, recordemos anteriormente, Pablo VI tomó 4. Era también la época y también el momento, y aquí hay como una dimensión muy importante de crecimiento en el sentido de iglesia como pueblo de Dios y de comunión y participación, muy importante. De Pablo VI toma 25 citas, de las cuales 13 son de Evangelii Nunciandi. De Benedicto XVI, 23 aportes de Benedicto XVI. Miren que entonces el Papa Francisco hace un recorrido, recoge los aportes de los pontífices anteriores, mostrando que ese camino es un camino que se van haciendo entre todos, que se van aportando, contribuyendo. Cada uno entrega como una carrera de relevos, cada uno le entrega el testigo al siguiente y el siguiente avanza en la tarea que se está realizando. Del Vaticano, de los documentos del Vaticano, hace mención de 16, de Santo Tomás de Aquino, 14, y de Aparecida, 13. Recuerdo lo que les comentaba. En el documento de Evangelii Nunciandi, apenas 2 aparecieron de América Latina. Aquí aparecen 13.
Entonces, es ese aporte importantísimo que se está dando. Estamos contribuyendo, digamos, de alguna manera a la reflexión, la vivencia, la experiencia de América Latina a la riqueza de la Iglesia Universal. Y otro elemento también de comunión, las conferencias episcopales también toman, de 9 de ellas menciona aportes a este tema de la alegría del Evangelio, del anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Y también del compendio de la doctrina social de la Iglesia menciona 7. Hay otras más, pero estas son las que más me parecen. Aquí quiero destacar, por favor, porque es de ese avance del camino, cómo hay un crecimiento de una iglesia que anteriormente hablaba el Papa y básicamente era quien escribía las cartas, las exhortaciones, los documentos, y cómo poco a poco ha venido creciendo esa participación del pueblo de Dios, de los diferentes aportes para poder construir una tarea mejor. Avancemos, por favor. El Papa entonces, después de lo que decíamos de la alegría de evangelizar, entonces nos invita a que si la fuente de la alegría es el encuentro personal con Jesús, nos invita entonces a que lo reavivemos, a que estemos permanentemente, cada día, sin descanso, renovando ese encuentro personal con Jesús. Porque Jesucristo es el Evangelio eterno, es el mismo siempre, y su riqueza y su hermosura son inagotables. El encuentro con Jesús nos va a permitir precisamente renovar nuestra vida. Siempre aporta elementos nuevos. Nuestra vida, nuestra comunidad, aunque pasemos cosas complicadas como la que estamos viviendo ahorita, esa propuesta, esa invitación de Jesús, ese mandamiento de amor a los hermanos como amamos a Dios y a nosotros mismos, siempre tiene valor. Nunca envejece. Y entonces, a veces, aquí hay una cosa de las que dice el Papa que siempre son sugestivas. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí está un punto muy interesante que tiene que ver con esta reflexión, esa pregunta que se hacía el Papa Pablo VI en el número 4. La iglesia tendrá esa capacidad, tendrá los métodos, tendrá la posibilidad de transformar realmente, tocar el corazón del hombre. Y entonces aquí nos va a proponer el Papa Francisco lo siguiente, que si nosotros volvemos, buscamos la frescura inicial del Evangelio, vamos a la fuente, profundizamos, y por eso la importancia que en este diplomado tiene todo el tema bíblico y el tema de la espiritualidad. Tiene que ver con eso precisamente. Cuando eso lo hacemos, entonces brotan nuevos caminos, aparecen nuevas expresiones, nuevos caminos, nuevas posibilidades, aparecen nuevos métodos. Lo estamos viendo. Eh, Cada vez más encontramos las personas, aunque el padre Álvaro lo dice con razón, se preocupa que a lo mejor no querramos volver al templo, pero hemos visto cómo sobre todo muchas familias, yo tengo la experiencia por lo menos de 2 o 3 personas cercanas que han fallecido y que su familia no ha podido participar en las exequias, pero que sí puede participar en una Eucaristía por internet, por Facebook, y participar de esa manera, sentirse y acompañar a la familia. Otras formas de expresión muy importantes. Eso que nos pedía el Papa Juan Pablo, la nueva evangelización tiene que tener nuevas formas de expresión. En la primera evangelización, una expresión que quedó y que nos sigue siendo muy importante es la religiosidad popular. Pero necesitamos nuevas formas de expresión. Signos más elocuentes. No solamente decir, hacer y mostrar que es posible. Y el Papa en eso nos ha dado ejemplos maravillosos. Signos elocuentes. Lograr que dentro de las instalaciones del Vaticano haya un espacio para que los que están habitantes de la calle puedan tomar un alimento, puedan encontrar una atención médica. Es un signo elocuente y eso es lo que se necesita hoy. La imagen es un elemento fundamental. Eso nos lo decía también el Papa Pablo VI y lo va a recalcar también posteriormente Santo Domingo. La imagen tiene un elemento muy importante hoy para evangelizar.
Y algo que el Papa hace muy bien, unas palabras que logran impactar y tocarnos el corazón, como decían los discípulos cuando regresaban de Maús, no ardía nuestro corazón con las palabras que Él nos comunicaba. Entonces, en la medida, si nosotros hacemos una auténtica acción evangelizadora, ella siempre será nueva. La siguiente, por favor. Si queremos hacer esa evangelización, no tenemos que olvidarnos que siempre, para que esa evangelización sea verdadera y tenga toda la fuerza y todo el impacto, tenemos que reconocer Dios y el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos invita también a que la evangelización tiene fuerza en la medida en que está acompañada, motivada, inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos sembrar la semilla, podemos cultivar lo que podamos, pero finalmente es el Espíritu Santo el que hace que tenga fruto. Por eso la misión evangelizadora nos invita a que salgamos, a que busquemos esos escenarios, esos desafíos que se están dando y que no podemos quedarnos encerrados, sino que tenemos que salir a buscar qué es lo que nos está pidiendo la sociedad, qué es lo que nos está pidiendo el hombre de hoy para anunciar la persona de Jesús. Por eso entonces la importancia que dice el Papa de que cada comunidad, cada grupo, cada movimiento, cada diócesis, ¿cuál es el camino que el Señor nos está pidiendo? ¿Cómo hacemos para salir y llevar eso a la periferia? Ese es el punto importante. Recordemos que el Papa, cuando fue arzobispo de Buenos Aires, era un hombre que iba permanentemente a la periferia, tenía contacto con ellos, porque ahí estaba la persona de Jesús y tenía gestos muy importantes con ellos. Pasemos a la siguiente, por favor. El Papa nos dice entonces una cosa muy importante. En la medida en que la comunidad evangeliza, va a tener 5 pasos que son muy importantes. Aquí hay como un método que nos propone. La comunidad evangelizadora primerea, es decir, es una palabra que él dice que se inventa. Es una comunidad que toma la iniciativa, sin miedo, con ganas, sin asco, dicen otra palabra, que sale y busca el encuentro a las personas en la periferia y que vive sobre todo para manifestar misericordia. Ese es el punto importantísimo de primerear. Y es una invitación a la que nos hace a nosotros. No esperemos a que nos llamen. Pongámonos en primera línea para poderlo hacer. Se involucra la comunidad evangelizadora. Miren que no dice el evangelizador, pero es muy importante la comunidad. Se involucra con obras y con gestos. No se queda ajeno, está allí como se ofrece, se acerca y más aún se abaja hasta la humillación si es necesario. Y ahí toma el ejemplo de Jesucristo lavando los pies a sus apóstoles. Se involucra, se compromete. La comunidad evangelizadora que primerea, se involucra, acompaña. Acompaña en esos momentos, por más duros y prolongados que sean, lo que estamos viviendo, ese deseo de salir, de sentirse encerrado, hay que acompañar. Y hay experiencias muy bonitas que se están viviendo en este periodo de acompañamiento. Pero si se primerea, se involucra y se acompaña, tiene que producir fruto. Y entonces la comunidad se preocupa porque haya frutos, para mostrar que esa evangelización es fecunda, es efectiva. Y la quinta, perdón, festeja. La fiesta es una dimensión muy importante en la vida latinoamericana de los latinoamericanos, el festejo. Y nuestro festejo se realiza principalmente en la liturgia, una liturgia viva, dinámica, que reconforta, que anima, que nos entusiasma y nos empuja a que podamos servir cada día más. La siguiente, por favor. Aquí un esquemita rápido de esta transformación misionera de la iglesia. Entonces nos va a decir el Papa que esa transformación misionera, frente a esa imagen ideal que tenemos de lo que es la iglesia, de lo que debería ser la iglesia, nos miramos el rostro actual y entonces nos invita a que miremos cuáles son nuestros defectos, vivamos esa conversión eclesial y aumentemos nuestra fidelidad a la vocación de cada uno, del laico, del sacerdote, del obispo, del Papa. El mismo me dice que para él, de la vida consagrada, y estar siempre en un estado permanente de misión. No podemos decir que eso es
para los domingos o qué es para la época de vacaciones. Es un estado permanente de misión en el cual estamos todos comprometidos. La siguiente, por favor. Dale un clic. Entonces, esa opción misionera que nos dice el Papa, ay, por favor, a la anterior, ay, esa opción misionera de transformación toca todo, las costumbres, los estilos que tenemos, los horarios, este es un dato interesantísimo, las estructuras eclesiales, el lenguaje, todo debe ser tocado por esa opción misionera. Las costumbres, lo que hacemos siempre, y es lo que hace nos cuesta más trabajo. Los horarios, eh, es que es una hora que es muy incómoda porque toca salir en la noche. Bueno, ese es algo que tenemos que tener en esta opción misionera. El estilo, es que lo hemos hecho siempre así. No, hay que buscar un estilo que corresponda a eso que queremos hacer. Las estructuras eclesiales tienen que modificarse de alguna manera y sobre todo el lenguaje. Démosle a ese que sigue, por favor. El lenguaje es un reto muy importante porque tiene que ver con tres dimensiones. El texto, lo que dice el texto, el contexto en el que se dice y cuál es la intención que se tiene. Entonces, la persona tiene que, para poder entender, tiene que manejarse los tres elementos. Hemos hablado un poco del contexto, hemos dicho algo del texto y también hemos hecho del pretexto. Espero que haya funcionado esto. Pasemos a la siguiente. Ya estamos terminando, se acabó el tiempo, quedan 10 minuticos. En el capítulo que habla de ese conflicto, de esa situación, de ese vínculo misionero que está en crisis, de esa ruptura del compromiso, de los vínculos, él propone esto que me parece que es muy importante. No nos dejemos robar, porque hay unas actitudes que nos llevan a un pasivismo, a no ser misioneros. Entonces nos dice, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero por el relativismo práctico. El relativismo práctico puede ser, pero si ya están en las iglesias, los domingos tenemos que hacer 8 Eucaristías. ¿Para qué vamos a conseguir más personas? El entusiasmo misionero no puede dejarse ganar por el relativismo práctico. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora por ese pragmatismo de la vida cotidiana. Pues si el evangelio o la evangelización depende del Espíritu Santo, pues bueno, que él haga la tarea. O lo que él llama la asedia, la pereza, la rutina que tenemos en un momento determinado. No, no permitamos que ese pragmatismo, que esa rutina nos quite la alegría evangelizadora. El pesimismo estéril no puede ser que nos vaya a quitar la esperanza. La esperanza es la que nos da alegría, es la confianza que tenemos en la persona de Jesús. Entonces, lo que algunos piensan, esto ya se lo llevó el diablo, esto ya no hay nada que hacer, cada vez están yendo más los católicos, no tenemos camino, esto como que ya no quedamos sino los viejitos. No, la esperanza es fundamental. La tendencia al individualismo, una de las cosas que el Papa Francisco critica es ese individualismo tan fuerte que nos ha llevado el sistema económico, el modelo de sociedad, el individualismo a rajatabla, el aislamiento. No, tenemos que superarlo y favorecer la comunidad que evangeliza, la comunidad que construimos en nuestra familia, en el barrio, en el conjunto residencial, en la empresa. La mundanidad espiritual es otro tema de los que el Papa ha trabajado muy fuertemente y al cual le da con mucha entusiasmo. La mundanidad espiritual, lo que nos saca la mundanidad espiritual es el Evangelio, el estilo de vida del Evangelio, la propuesta del Evangelio, de amor, de servicio, de estar cercano al otro, de acompañar. Y finalmente, a veces esos conflictos que tenemos entre nosotros, entre movimientos, decían la semana anterior, entre movimientos, los de este grupo con los de aquel grupo, los que están allí con los que están acá. No, no podemos permitir que eso nos vaya a quitar el ideal del amor fraterno. Tenemos que rescatarlo, vivirlo con entusiasmo. Vámonos a la última partecita. Vamos a hacer la que nos queda unos minutos muy rápido. Es el último capítulo. Bueno, el penúltimo. Aquí está el tema de la dimensión social de la evangelización.
que nos hablaban del querigma, el padre Álvaro nos hablaba del querigma, y aquí nos va a decir que el querigma fundamentalmente tiene una dimensión social, que tiene que ver con la vida comunitaria y el compromiso con los demás. Y esa dimensión social tiene un dínamo, una fuerza, que es la caridad. Pasemos a la siguiente, por favor. La confesión de fe y compromiso social, decíamos, es confesar al Padre, confesar al Hijo, confesar al Espíritu Santo y reconocer esa conexión tan profunda que existe entre la evangelización y la promoción humana. No podemos separarlas, no y ahí tenemos un reto muy fuerte. Y si aceptamos el reto de Jesús en la invitación de Él, queremos buscar siempre el bien de los demás. La siguiente, por favor, que quiero terminar con esta de Él. Bueno, la siguiente es los evangelizadores de espíritu, el tema de la evangelización que requiere de una espiritualidad, no es simplemente hacer cosas. Si pudieran pasar la diapositiva, por favor. Bueno, sigo. Nos va a decir entonces que los evangelizadores con espíritu son los que se abren sin temor a la acción del espíritu, porque en la medida en que nos abrimos sin temor a la acción del espíritu, transformamos, nos convertimos en anunciadores de la grandeza de Dios. Y ese espíritu nos infunde la fuerza necesaria, la parresía, diría un paisa, la berraquilina necesaria para anunciar con audacia, sin miedo, en voz alta, en todo tiempo y lugar, la persona de Jesús, el anuncio del Evangelio. Y también, cuando somos evangelizadores con espíritu, la siguiente, cuando los evangelizadores con espíritu nos va a decir entonces, están abriéndose ahí, se abren sin temor a la acción del espíritu, oran y trabajan, porque sin una espiritualidad que transforme el corazón, no sirven. A veces algunos pueden estar muy ocupados haciendo cosas. No es eso lo que es importante. Podemos hacer cosas, pero tiene que ser acompañados de oración y trabajo. Ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social misionero no sirven. Tampoco los discursos y las praxis sociales o pastorales que no están acompañados de una espiritualidad que nos cambie el corazón no sirve. La siguiente, por favor, que ya terminamos. Entonces, esa alegría, ese entusiasmo que el Señor nos invita cuando nos encontramos con Él, esa alegría se fundamenta en la convicción precisamente de que tenemos un tesoro de vida y amor. No es algo que estamos dando, es algo que es fundamental, es algo que es buena nueva. Es el mejor regalo que le podemos hacer al hermano, al hijo, al compañero de trabajo, al que nos rodea, al que se acerca a nosotros. Es un tesoro que no se puede manipular, que no puede desilusionar, porque siempre está acompañado de la promesa de Jesús. Ese mensaje evangelizador toca lo más profundo del ser humano y nos lleva a que nos podamos elevar en nuestro estilo de vida, que seamos mejores cada día, a que podamos avanzar en nuestro crecimiento como seres humanos. Ese entusiasmo evangelizador es la verdad, que no pasa de moda, sino que está allí siempre presente, que es capaz de penetrar y transformar todo. Y de esta manera estamos respondiendo a las preguntas, según el Papa Francisco, a esas preguntas con las que iniciábamos Evangelio Nunciante. En la medida en que hay un entusiasmo evangelizador, hay una conversión pastoral, en la medida en que estamos caminando en el sendero del Señor, podemos realmente dar respuesta a esas preguntas que eran muy importantes. Y la última, entonces, aquí hay un elemento que es muy importante. Anunciar a Jesús no es tanto dar un mensaje, no es tanto contar o leer algo, es compartir la experiencia propia
de ese amor que se ha vivido, de esa amistad que se ha degustado, de ese mensaje que se ha saboreado y que se ha profundizado. Mira lo que dice diciendo, sigue diciendo para terminar el Papa por allá en los últimos números. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia. Aquí está el tema, nuevamente la experiencia, de que no es lo mismo, y aquí hay 5 elementos que son muy importantes. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No, no es lo mismo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poderlo hacer. No es no es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la propia razón. Por eso el discípulo misionero está enamorado de Jesús y permanentemente alimenta ese amor, permanentemente se preocupa porque ese amor crezca. Bueno, eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Algún momento tal vez podemos, cuando hablemos del documento de Aparecida, ampliar algo más de este aporte tan valioso del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium.